a todos, mi nombre es Nicolás Vera, soy profesor de química. Bueno, este es mi primer video, ojalá resulte bien. En primera instancia he creado este canal no solo para estudiantes de básica, media o universitaria, sino que he creado este canal porque me gusta enseñar química, me gusta que la gente comprenda la química y me gustaría ver que la gente, que la química o la ciencia en general esté cercana a la gente, que no sea como un monstruo en donde aparezcan fórmulas y hay que ser muy cabezón en el sentido de inteligencia para comprenderla. Eso es lo que voy a tratar de evitar un poco, ¿sí? Si ustedes tienen un me gusta o quieren compartirlo o quieren hacer preguntas, pueden hacerlo a través de estos canales. Espero tener un canal de YouTube pronto, por Instagram, Facebook y Gmail, ahí está. Sí, mi Gmail, me comí la letra E ahí, por eso mi correo de Gmail es quimicaprofnico@gmail.com. Así que me pueden enviar ahí cualquier consulta o si usted quiere saber algo y yo le puedo hacer un video, no hay ningún problema, así que vamos a darle. Hoy día vamos a comenzar a hablar de los gases, pero específicamente vamos a intentar desenmarañar las leyes de los gases, ¿sí? Las leyes generales de los gases. Los gases se estudian desde hace mucho tiempo, desde Grecia, ¿cierto? Cuando se creía que era uno de los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿cierto? También se hizo un anime de eso, el Avatar, ¿sí? Aang, me acuerdo que lo vi también. Y cuando ya la química empezó a tomar un poquito más de forma, cuando se empezaron a hacer análisis más cuantitativos, es cuando se empiezan a analizar estos gases. El gas en general, y donde particularmente se analizaba el gas que nosotros respiramos acá, que se encuentra, que es el aire, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí existe, por algo estamos vivos. Entonces, para tener nociones de cómo estudiarlo, tenemos que tener una concepción de qué es lo que es un gas, para que comencemos desde la misma parte de todos nosotros, ¿sí? Para este ejemplo, nosotros vamos a recordar que un gas es un estado de la materia. Bueno, eso es lo que dicen, ¿cierto? Lo que enseñan, lo que sabemos, es que es uno de los 4 estados de la materia, donde tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma, que es aceptado como estado de la materia, ¿sí? Y este estado de la materia gaseoso, le vamos a colocar aquí gas, ¿sí? Si nosotros quisiéramos representarlo, representaríamos las partículas de este gas, ¿cierto? Como partículas que se encuentran en movimiento constante, ¿sí? Con una alta energía cinética. La energía cinética tiene que ver con la energía que es el movimiento de estas partículas. Se encuentran muy separadas y en algunos momentos rebotan, chocan también entre ellas, ¿sí? Y por lo tanto es el estado donde nosotros tenemos mayor movimiento de los 3 estados que vamos a analizar: sólido, líquido y gaseoso. Estos fenómenos, ¿sí?, de gas parecen muy estudiables, ¿sí? Y a algunos científicos les pareció una buena idea analizarlos y descubrir sus propiedades. Para que tengamos una convención entre nosotros, ¿cierto? En realidad una convención que sí tienen los científicos, es que para estudiar el estado físico o el estado de un gas, tenemos que variar ciertas variables, valga la redundancia, las que son presión, temperatura, volumen y la cantidad de partículas o de materia que tengamos de ese gas. Nosotros, los científicos que descubrieron estas leyes y las propusieron, ¿cierto?, encontraron relaciones entre estas variables.
La primera relación que se estableció, o una de las primeras relaciones que se estableció, fue propuesta por el químico inglés, ¿cierto? Robert Boyle, y que actualmente nosotros la conocemos como la ley de Boyle, que se nombró en su honor porque fue el primero en estudiar la interacción que había, la relación, perdón, que había entre la presión y el volumen del gas. ¿Sí? Para comprender un poco más fácil la ley de Boyle, ¿cierto? Nosotros vamos a suponer que tenemos un recipiente cerrado, ¿sí? Donde esta pared que está pintada de azul, ¿cierto? Esa pared que está pintada de azul se puede mover, siempre y cuando nosotros coloquemos un peso encima. Y ese peso va a ejercer presión, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos una cierta cantidad de partículas de gas. Supongamos que este gas que tenemos confinado, este volumen de gas, tiene solamente 7 partículas. Tenemos una cantidad de partículas definidas, o sea, nuestra cantidad de partículas no va a cambiar y va a permanecer constante. Y también nuestra temperatura. La temperatura también en este experimento permanece constante. O sea, si estamos haciéndole una pieza que tiene 25 grados Celsius. Está a 25 grados Celsius y no lo vamos a variar para nada. Entonces, este gas tiene cierto volumen. Aquí nosotros tenemos el volumen inicial que ocupa este gas, ¿cierto? A una presión inicial. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si yo a esta pared le agrego un peso, una masa, ¿sí? Que haga presión hacia abajo? Robert Boyle descubrió que si yo a ese mismo gas, a esa pared, ¿sí? Yo le aplico, me quedó un poquito chueco, vamos a arreglarlo un poquito, ¿cierto? No soy un gran dibujante. A esta pared, si yo le agrego una masa, ¿sí? O le agrego 2 masas, ¿cierto? Y estas masas van a hacer que se ejerza presión hacia abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más burdo, porque si yo hago que estas masas hagan más presión, yo tengo la misma cantidad de gas. 1, 2, 3, 6, 7. Estas partículas se están moviendo porque sabemos que se mueven, porque el gas se mueve, ¿sí? Vean que ahora nuestro volumen final es mucho menor a nuestro volumen inicial, ¿sí? Si nosotros comparamos nuestro volumen inicial, a cierta presión era mayor, pero cuando nosotros ejercimos más presión, nuestro volumen cambió. Esa observación le permitió a Boyle decir, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Entonces surge la siguiente ecuación. Recuerden que aquí se está multiplicando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta ecuación? Primeramente, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea, si yo aumento la presión, nuestro volumen disminuye. Si yo disminuyo la presión y saco estas masas, nuestro volumen va a aumentar. La ley de Charles establece la relación entre temperatura y volumen. ¿Sí? Vamos a ver, él experimentó empíricamente, ¿cierto?, qué sucedía con el volumen al variar la temperatura. ¿Sí? Para ejemplificar esto, vamos a hacer un esquema con un globito.
Ahora no puedo porque no tengo nitrógeno líquido. Terrible, pero debería tener. Supongamos que tenemos cierto volumen de gas. Ahí hay un globito. ¿Sí? Donde este gas tiene cierta cantidad de partículas que no vamos a cambiar, por lo tanto nuestra cantidad de partículas permanece constante, ni tampoco vamos a variar la presión a la que estamos haciendo el experimento. Entonces nuestra presión también va a permanecer constante. ¿Bien? Lo único que vamos a hacer variar en este experimento, ¿cierto? Gráfico, es la temperatura. Si yo a este globo que tiene un volumen inicial y tiene a una temperatura inicial, si yo varío la temperatura del medio, ¿cierto?, en el que voy a someter este gas, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, lo que se va a observar es que ahora el gas se expandió. ¿Sí? Nuestro volumen aumentó si yo aumento la temperatura. O sea, mi volumen final va a ser mayor a mi volumen inicial. Con la misma cantidad de partículas, estas partículas fueron capaces este gas se expandió, haciendo que nuestro volumen aumente. Y nuestra temperatura final, ¿cierto?, fue un aumento de temperatura, por lo tanto nuestra temperatura final va a ser mayor. Caso contrario, pasaría si yo a mi volumen inicial, a mi temperatura inicial, yo hiciera una disminución de temperatura. Aquí vamos a disminuir la temperatura. Nuestro gas ahora se va a comprimir. O sea, mi volumen final, si yo disminuyo la temperatura, va a ser menor a mi volumen inicial. Por lo tanto, mi temperatura final va a ser menor, con la misma cantidad de partículas porque son constantes y mi presión constante. Chance, al observar esto, ¿cierto?, dijo, chuta, si yo aumento la temperatura, aumenta mi volumen. Si yo disminuyo mi temperatura, disminuye mi volumen. Entonces, nos permite establecer que existe una relación directamente proporcional. O sea, si yo aumento la temperatura, si yo aumento una, aumenta la otra. Si yo disminuyo una, disminuye la otra. Cosa que no pasaba con la ley de Boyle, que era inversamente proporcional. Nuestra expresión para tener esta ley, ¿cierto?, nuestra expresión matemática va a ser la siguiente. Como sabemos que son directamente proporcionales, nuestro volumen inicial, ¿cierto?, se va, a fraccionar con nuestra temperatura inicial. Y nuestro volumen final se divide por nuestra temperatura final. Nosotros vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Creo que se escribe así. Sí. La ley de Gay-Lussac, ¿cierto? O Gay-Lussac, no me acuerdo cómo se pronuncia bien el apellido, establece la relación entre temperatura y presión. ¿Sí? A ver, ¿cómo la establece? En las casas generalmente, la mamá, el papá, el tío o alguien en la casa, o usted mismo, ha cocinado a ollas a presión. ¿Sí? Así que vamos a hacer el ejercicio, suponiendo que en esa olla solo tenemos gas. ¿Sí? Esta olla, ¿cierto?, son unos recipientes cerrados, ¿cierto?, que nosotros los sometemos, los vamos a dibujar con negro para hacer el fueguito en rojo. Nosotros, a cocinar, los sometemos a calor, ¿sí?, mediante el fueguito de la estufa. Ese es el fuego.
Vamos a escribir aquí fuego porque no parece fuego. ¿Sí? Y acá tengo mi ollita, ¿cierto? Y esta ollita, ¿cierto? Suponiendo que solo tenemos gas adentro, nuevamente la cantidad, estas partículas se mueven porque sabemos lo que son los gases y la cantidad de partículas es constante. Y en este caso, nuestro volumen, ¿sí? nuestro envase va a permanecer constante. O sea, la olla no se va a expandir y no se va a comprimir. Vamos a ver el comportamiento de la presión por el aumento o disminución de temperatura. Por lo tanto, nuestro volumen acá va a permanecer constante. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces cantidad de partículas constante, volumen constante, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con nuestra presión al variar la temperatura. Nosotros comenzamos con una temperatura inicial, ¿cierto? Y con una presión inicial. Este gas ya tiene una presión porque está encerrado. ¿Sí? Las partículas ya están chocando con las paredes, ¿cierto? Y están ejerciendo presión. Suponiendo que aumentamos esta temperatura, ¿cierto? Vamos a aumentar la temperatura. Más temperatura. ¿Qué va a pasar con la presión? Las partículas, al aumentar la temperatura, van a aumentar su movimiento. Y al aumentar su movimiento, van a aumentar los choques con las paredes, lo que aumenta la presión. O sea, si nosotros tenemos nuestra ollita, vamos a ver que nuestras partículas se están moviendo cada vez más rápido y están chocando aún más con las paredes. Por lo tanto, nuestra presión final va a ser mayor a nuestra presión inicial. Caso contrario, si yo disminuyo la temperatura, nuestras partículas, ¿cierto? Nuestras partículas de gas van a perder energía. Por lo tanto, van a ejercer menos choques en las paredes y por lo tanto va a existir menos presión. Nuestra presión final va a ser menor cuando yo disminuyo la temperatura y mayor cuando yo aumente la temperatura. Al igual que en la ecuación anterior, es una relación directamente proporcional. O sea, si yo aumento temperatura, aumenta presión. Si yo la disminuyo, disminuye presión. Por lo tanto, como ya sabemos que para definir una relación directa hay que hacer una fracción o una división, puedo establecer que nuestra presión inicial va a estar partida por mi temperatura inicial. Va a ser igual a nuestra presión final partido por nuestra temperatura final. Ojo, un alcance para las tres ecuaciones. A veces lo encuentran como una inicial, final, 1, 2, ¿sí? Pero quieren expresar exactamente lo mismo. Bueno, espero que haya sido de ayuda al análisis de las tres leyes, ¿sí? En el siguiente video voy a resolver algunos ejercicios, esperando que estén bien y que se comuniquen, que compartan estos videos. Un saludo, nos vemos en la próxima.